Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Qué gusto saludarles nuevamente. Quisiera saber si me escuchan bien para comenzar, por favor. Sí, maestro, fuerte claro. Gracias, qué amables. Bueno, pues vamos a retomar la sesión, continuando con este tema tan interesante que es las funciones de primer respondiente o el primer respondiente en el sistema penal acusatorio. Gracias. Vamos a comenzar. Nada más quisiera saber si tenemos nuevos integrantes, nuevos participantes para que estemos en contexto. Eh, Mi nombre es Reinaldo Vázquez, a sus órdenes para que podamos compartir este momento y las demás sesiones, el tema de primer respondiente. Desde mi experiencia les comparto estas diapositivas que son de gran utilidad para que ustedes tengan esta formación a lo que se refiere el diplomado. El día de ayer estuvimos revisando algunos temas importantes de lo que es el marco jurídico de la actuación policial. Empezamos a ver de lo que fue los instrumentos internacionales y nacionales, y el día de hoy vamos a ver uno en específico que es uno de los más importantes para la función del primer respondiente. Quisiera saber si alguien se incorpora, por favor. Gracias, muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo. El día de ayer estuvimos revisando. Hoy vamos a ver lo que es la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. La pregunta que quiero iniciar realizando con esta sesión, ¿cuáles son estos instrumentos legales que ustedes consideran que son de gran importancia? Es decir, ayer mencionábamos algunos e inclusive decíamos que podemos referir a algunas páginas de consulta para que ustedes puedan ver toda la gaceta relacionada a la función policial, lo que es de cada uno de los estados a nivel nacional y por supuesto internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza para funcionarios encargados de cumplir la ley y el código de conducta del mismo sentido. Gracias, maestro Javier. Sí, les hago la invitación. Si quieren participar, si tienen dudas o comentarios, con gusto pueden levantar la mano, se les estará dando la participación para que sea más retroalimentada esta sesión. Entonces, pregunto, ¿cuál ustedes consideran que son los instrumentos legales fundamentalmente de gran relevancia? Es decir, el policía, en función del primer respondiente, tiene que tener presente, tiene que saber sobre este tema. Obviamente todos son importantes, pero específicamente porque va a depender que tenga un buen resultado y por supuesto que su actuación sea lo más apegado a derecho. Por favor, los escucho. Gracias, Mondragón. Sí, efectivamente, la cuestión constitucional, eso es gran, la constitución elemental. Mencionábamos ayer dos artículos, el artículo 1 y el artículo 21. El artículo 1 pues nos habla de estas obligaciones que tenemos todas las autoridades en el ámbito de las competencias de promover, respetar, garantizar los derechos humanos. Y el 21 pues que habla todo el tema de la seguridad pública. ¿Alguien más, por favor? Gracias, licenciado Macedonio. Vamos a ver más adelante la Ley General de Víctimas, que efectivamente es de gran importancia que el policía sepa identificar la víctima. El artículo cuarto de esta ley nos habla, para México, nos habla de los tipos de víctimas, o sea, quién es una víctima directa, indirecta y potencial. Muchas gracias. Gracias, Rosario. El Código Nacional de Procedimientos Penales, efectivamente, ayer mencionábamos uno de los artículos importantes de gran relevancia que prácticamente pudiera ser como el decálogo del policía, ¿verdad? El artículo 132, donde están todas las obligaciones que se le han sumado con cada actualización. La más reciente, pues, fue el tema de la perspectiva de género. Todas esas actuaciones que cuando sean delitos relacionados a este sentido, pues tendrá que actuar específicamente con cierta actitud, como es la perspectiva de género, esta visión científica acerca de eso. Gracias. La Ley General de Salud. A ver, ¿nos compartes, Atenea, por favor?
¿A qué se refiere lo de la Ley General de Salud? Por favor, si es tan amable. Gracias, Juan Padilla. El protocolo de cadena de custodia, sí lo vamos a revisar también, porque es importante que el policía, en función del primer respondiente o la autoridad con funciones de seguridad pública, sepa qué realizar con los indicios, de acuerdo como está establecida en la Guía Nacional de Cadena de Custodia o en el mismo protocolo. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, adelante, por Bueno, favor. a la ley de salud me refería, por ejemplo, en los protocolos específicos para atención de emergencias en delitos o a las víctimas. No sé, por ejemplo, en el reporte de atención hacia las autoridades competentes o a proporcionar protocolos de atención médica, etcétera, etcétera. Ah, bien, muchas gracias. Claro, recordemos que hay una norma, no recuerdo ahorita cuál es, pero en la cual están obligados a brindar ciertas asistencias médicas, específicamente cuando se traten delitos de índole sexual. Muchas gracias. También otra que me viene a la mente es la ley de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, en el caso de que las víctimas sean menores de edad. También podría ser, no sé, como un protocolo de actuación del primer respondiente, que es como la guía, y la ley de seguridad nacional, pero no sé si entra, no estoy muy segura. Sí, el día de ayer mencionamos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y especificamos o abordamos algunos artículos que son de relevancia que deben de saber todos los compañeros policías o los que estamos en esa ley, ¿verdad? Que también son peritos, ministerios públicos y demás personas que deben de guiarse acerca de lo que dice esta ley. Y ciertamente, como mencionan, cada ley va a tener una función porque va a regular algo diferente. Y es así como el policía debe tener en cuenta para saber dónde está fundamentada, porque apegándonos a los principios constitucionales, el de legalidad, debe estar fundada su actuación, es decir, dónde está escrita o dónde podemos referir. Gracias, Cristina. La ley de búsqueda de personas, por supuesto, esto es un tema bastante delicado que se viene hablando desde hace muchos años. No es nada más por las noticias que se han magnificado ahorita, que pues, a todos nos interesa saber y hacer algo al respecto, porque el tema de la desaparición de personas es un tema muy delicado. El protocolo de Estambul, por supuesto, sí, se está estableciendo, o sea, ojalá que se estableciera lo que mencionas, ese banco de ADN con el cual todos y todas podamos tener el registro y pues en algún momento sea utilizado con fines científicos para cuál está siendo creado. Muy bien, muchas gracias. Ahorita les digo, vamos a abordar el tema de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, porque los policías, los servidores públicos que son encargados de hacer cumplir la ley, pues tienen que usar la fuerza cuando tienen que intervenir en funciones de primer respondiente. Mencionábamos el día de ayer dos supuestos en los cuales ellos van a intervenir, que los vamos a ver más adelante en el tema de detención, cuando se trate por una infracción al bando de policía y buen gobierno, o en su caso una infracción administrativa por que requiera nada más una sanción administrativa, como es el arresto o tal vez un pago que establezca en cada uno de los municipios. Y si se trata de un delito que es una violación al Código Penal del Estado o federal, pues tendrá que ponerse a disposición ante la autoridad competente, que sería el Ministerio Público del Fuero Común o del Fuero Federal. Entonces, iniciando con lo de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, debemos identificar algunos conceptos que son elementales. Entre ellos nos describe, casi todas las leyes y protocolos traen estos glosarios en los cuales es importante ubicarlos para saber cómo referirnos a los compañeros que están haciendo funciones de primer respondiente. Y pues aquí abordando el tema del agente, pues nos describe quiénes son o cómo se les considera un agente, porque recordemos que el uso de la fuerza no solamente le compete a los policías municipales, sino a cualquier otra institución de seguridad, como puede ser de carácter local o federal o estatal, cuando tenga que intervenir en un tema de primer respondiente, ¿sí? Entonces nos dice que es el servidor público integrante de las instituciones, como ya lo mencionamos, que en atención a su cargo, empleo y comisión va a utilizar la fuerza.
este tema del uso de la fuerza se reguló a partir del 2019. En mayo de 2019, cuando se emitió esta ley, fue que se empezó a organizar toda la información que se tenía. Porque si yo les pregunto ahorita a los compañeros que están conectados, si alguien tiene conocimiento, ¿cuál era el instrumento que se tomaba en cuenta antes de esta ley? Es decir, ¿dónde referíamos o qué tomamos en cuenta para que decir yo estoy actuando con el principio de legalidad, tomando en cuenta este instrumento para hacer uso de mi arma de fuego, para hacer uso de este agente químico o de todo el equipamiento que utilizan compañeros policías en funciones de primer respondiente? ¿Quién puede comentarme, por favor, cuál sería ese instrumento o cuál era el instrumento que se utilizaba? ¿Qué es el chat? Gracias, Mondragón. Efectivamente, ese es un instrumento internacional, lo mencionamos ayer, el Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley. Exactamente, ahí venía o viene, se sigue tomando en cuenta todavía porque es uno de los considerando a nivel nacional e internacional. ¿Quién más, por favor? Tenemos otros instrumentos, inclusive había uno nacional, si alguien lo ubica o lo recuerda, por favor, si no, nada más lo mencionamos. Ya no está aplicable porque pues existe la ley, pero es bueno saber que existía antes, ¿no? De 2019. Lo mencionamos, ok, bueno, en el bando de policía no habla acerca del uso de la fuerza, tal vez hace como recomendaciones. Exacto, Mondragón. Gracias. Había un protocolo, efectivamente, que se creó de la Policía Federal que hablaba sobre las directrices que se deberían de seguir y lo emitieron en 2012. Era un acuerdo 005 de la 2012 en el cual hablaba de ese tema, ¿no? Sobre el uso de la fuerza. Ellos, a nivel federal, pues implementaban eso, tomando en cuenta los instrumentos que ya hemos referido, como el Código de Conducta o los principios básicos para el empleo de la fuerza para los funcionarios encargados de cumplir, que somos todos los policías, somos todos los servidores públicos que hacemos funciones de seguridad pública. Y derivado de ello fue que se estuvo trabajando en esta ley y fue que a partir de 2019 ya se tiene esta ley y pues si tuviéramos que hacer una descripción de lo que es la fuerza, gracias, compañero. Efectivamente, sí, está obligado cada estado a tener su propio protocolo, pero al no existir como tal un ente que hubiera organizado todo o no tener esta instancia que determinara cuál iba a ser. Claro, sí, Fuerzas Armadas siempre ha tenido un protocolo, porque se basan obviamente en instrumentos internacionales, porque ellos, literal, o sea, los compañeros de Fuerzas Armadas no traen agente químico la mayoría de las veces como lo es el policía, o no traen un agente como el PR-24 o el bastón retráctil o algún otro instrumento que le permita hacer uso de la fuerza, porque ellos traen casi la fuerza letal directamente para utilizarla. Ok, entonces, si podemos definir a qué nos referimos con uso de la fuerza, tenemos que abordar este tema importante de poder diferenciar las armas, porque el uso de la fuerza está relacionado estrictamente con las armas, pero vamos a ver cómo se clasifican y por qué es importante establecer esto que nos dice la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Tenemos armas de fuego, pues yo creo que no hay duda en cuanto a qué se refiere un arma de fuego, pero vamos a saber que tienen que ser autorizadas y permitidas por, en este caso, Sedena. Sedena es quien regula todo el tema de la aportación por los compañeros policías. Tienen que estar inscritos a una licencia oficial colectiva, tienen que someterse a los exámenes para poder ser aptos para portar un arma de fuego, deben de tener conocimientos en el uso, deben de tener conocimientos en derechos humanos, los niveles, los principios que ahorita los vamos a mencionar, etcétera, ¿sí? Entonces, las armas de fuego pues, son aquellas que por su naturaleza, pues obviamente como se ha visto en otras capacitaciones, estos instrumentos, estos mecanismos que utilizan un cartucho. ¿Para qué? Para utilizarlo contra alguien cuando se tenga que usar la fuerza letal, ¿sí? Tengo por aquí una réplica que en un momento vamos a utilizarla, pues, es para ejemplificar unos temas que vamos a ver a continuación y el arma de fuego pues es un parte del equipamiento del policía.
Luego nos habla de las armas menos letales, son aquellas que van a causar un daño menor, pero no significa que pueda, que no pueda causar la muerte. Como por ejemplo, si alguien utiliza su bastón policial PR-24 y golpea en la cabeza o algún área, que sea vital como la cabeza, cuello o alguna parte del centro del tórax, pues la persona puede tener un daño severo o hasta puede perder la muerte, puede perder la vida, perdón. Entonces, esos serían armas letales y en estas armas letales, pues pueden ser cualquier otra que se use en la fuerza letal literal, que nos habla en el artículo más adelante de la clasificación de los niveles sobre el uso de la fuerza. Ahora bien, en la explicación del uso de la fuerza, vamos a ver que se realiza de diferente manera, porque se van a utilizar diferentes mecanismos, es decir, el policía simplemente con que esté presente en un lugar ya está utilizando. El uso de la fuerza es la presencia policial. Lo establece así el artículo 11, ahorita lo vamos a mencionar para que puedan identificar. Eh, claro, Vanessa. Esto está en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, pueden consultarlas y si gustan, pues se las comparto. Ayer les mencionaba la Gaceta donde pueden revisar, que es la normateca del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. Ahí pueden encontrar ustedes todas las actualizaciones o en su caso les comparto una página donde pueden revisar actualizaciones que han habido en 2023, 24, inclusive 2025 han habido actualizaciones mínimas, pero pues que son de gran importancia para poder explicar este tema. Entonces, si tuviéramos que definir qué es la fuerza, esto nos dice la ley, que es esta inhibición. O sea, vamos a actuar, tenemos que interactuar contra las personas que a través de diferentes métodos, técnicas y demás se aplican para poder inhibir momentáneamente o permanente, ¿sí? Una de las funciones corporales sobre otra. Es decir, lo que hace el policía sobre una persona que está siendo señalada por la comisión de un hecho probablemente delictivo o inclusive una falta o infracción administrativa, porque la fuerza se tiene que utilizar en atención al nivel de resistencia que esté mostrando la persona. Vamos a mencionarlo en un momento y tenemos que identificar. Entonces estamos yendo de lo general a lo particular. Ya hablamos de los tipos de armas de fuego. ¿Qué es el uso de la fuerza? Aquí está establecido. Si yo preguntara a ustedes con sus propias palabras, me, que me expliquen qué es, o sea, qué entienden. Es decir, cuando ustedes tengan que utilizar la fuerza, ¿a qué se refieren? ¿O cómo actuarían para usar la fuerza? Por favor. Pues creo que todo depende también de la forma en la que se den las cosas, ¿no? Gracias, Vanessa. Claro, adelante, por favor. Gracias, Verónica. Por supuesto. Gracias, Carmen, mencionaste una palabra muy, importante, porque hay compañeros que tienen todavía como ese tabú en cuanto a la palabra someter, pero curiosamente lo establece y lo dice la propia ley. Entonces, ahí puede haber una controversia o un debate sobre este tema, si es apropiado o no utilizar el término someter. Ahorita vamos a mencionarlo. Ahorita le doy la palabra a Javier. Por favor, adelante, Javier. ¿Ahí me escucha? Sí, adelante, por favor. Bueno, yo lo tengo entendido como la reducción del movimiento o una de las funciones de la otra persona que se está oponiendo a la autoridad. Y yo lo haría, bueno, alcancé a leer una vez la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y dice que tiene que ser como por niveles. Entonces, no podemos como llegar, de pronto nos presentamos al lugar y usamos el último nivel, ¿no? Sino que tiene que ser de manera como prudente y proporcional a la resistencia de la persona. Gracias, Javier. Efectivamente, hay principios, hay niveles para hacer el uso de la fuerza y sobre todo que debe de cumplir con estos, si es necesario, que es el primer principio que ahorita lo vamos a mencionar. Como mencionaba por aquí Mondragón, que para toda acción
hay una reacción, ciertamente. Si el policía no llega con esa actitud diligente y se presenta o trata de intimidar al ciudadano, pues van a haber ciudadanos de mucho valor que van a, a retar al policía y pues han videos que lamentablemente, compañeros, no pueden actuar y pues terminan siendo desarmados muchas veces. Gracias, Vanessa. Sí, o sea, la seguridad comienza con nosotros mismos. Si estamos seguros que es uno de los principios de intervenir en el lugar, debo de garantizar que no exista un riesgo para poder intervenir. Gracias, Gloria. Una resistencia pacífica, vamos a mencionarlo ahorita porque son 3 tipos. Ahorita los explicamos. Claro, sí, también toda actuación está relacionado con la actitud que tenga el sujeto, la persona a quien vamos a detener, porque sobre eso versa. Se usa la fuerza para detener, para controlar, para restringir un movimiento o controlar una situación. Claro, Miguel, efectivamente siempre va a ser en escala. Si se dan cuenta las imágenes que le pongo, pues aquí son algunas que he tomado de algunos compañeros, que en las cuales pues la presencia policial va a ser siempre la primera, el primer nivel. Y después, hasta que llegamos a la fuerza letal, que es el arma de fuego o algún otro instrumento que se pueda utilizar. Gracias, Alma. Gracias, Yomer. Ciertamente hay técnicas, ¿sí? En las capacitaciones a los compañeros se les enseña diferentes técnicas de control, de conducción, de reducción física, etcétera, para que puedan utilizar antes de llegar a los armas contundentes o llegar al arma de fuego. Como mencionamos hace un momento, los tipos de armas se tienen que reservar, como lo dice la propia ley. En el uso de la fuerza, debe de establecerse siempre el respeto a los derechos humanos y el uso de la fuerza debe ser la última instancia que debe realizar el servidor público, en este caso el primer respondiente. Principio de legalidad, sí, claro, Gloria, sí lo dice, es uno de los principios, vamos a mencionarlos, por eso es que empezamos con la Ley Nacional del Uso de Fuerza de este tema de primer respondiente, porque cuando tú tengas que intervenir, ya sabes que hay un instrumento donde está establecido que tú puedes actuar. E inclusive me pasó hace unos meses que en algunos lugares compañeros consideran que los candados de manos, las esposas como se le conoce también, pues están prohibidas. Es lo que ellos mencionan, pero no hay una disposición legal que diga lo contrario. Si está establecido en la ley, es legal utilizarlos. Vamos a mencionar en un rato. Gracias, Juan. Efectivamente, resistencia pasiva, activa y de alta periodicidad, efectivamente así es. Gracias, Mondragón, por tu aporte, claro. Gracias, Carmen. Sí, todo parte de la técnica. Si sabemos utilizar técnica, vamos con la estrategia, la táctica, etcétera, ¿sí? Pero debe estar normado. O en este caso, por ejemplo, la legalidad se cumple porque referimos la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Sí, Gloria, es uno de los principios también, la proporcionalidad en el uso de la fuerza. También, Jacqueline, sí, desafortunadamente en las malas prácticas por el desconocimiento o la falta de capacitación y entrenamiento, hay compañeros que han hecho uso excesivo de la fuerza y muchas veces se ha confundido este tema del uso de la fuerza y la fuerza legítima. ¿Sí? No sé si me explico, como lo establece el Código Penal Federal o de cada estado, que la legítima defensa, pero no estamos hablando de una cuestión civil, sino que estamos hablando de un tema de índole de servidores públicos, de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tienen que apegarse a esta ley. Hacemos uso legítimo de la fuerza. Claro, así es, compañero que comentó, toda acción debe ser mencionada. Recuerda que uno de los principios básicos es que esté siempre en comunicación y la propia ley nos dice, inclusive en el IPH, en uno de los anexos, nos pide que si tú usaste la fuerza y hay personas lesionadas o fallecidas, tengas que llenar uno de los anexos del IPH, que es una práctica que vamos a realizar. Vamos a llenar un IPH y vamos a plantear algunos supuestos para que ustedes tengan que simular que están inspeccionando una persona, un lugar, un vehículo, que si hay detenidos, si hay aseguramiento de objetos, etcétera, para que puedan llenar y vean dónde se tiene que colocar todo esto. Los compañeros policías, aunque no haya personas lesionadas o fallecidas, se recomienda que siempre llenen ese apartado, porque estamos utilizando la fuerza, utilizamos el nivel 1, me estoy adelantando, ahorita lo vamos a ver,
2 y hasta el 3 porque utilizamos candados de manos. Carmen, exacto, es un tema muy importante que lo vamos a mencionar en detención, porque el tema de los menores, siguiendo hablando de esto del uso de la fuerza, el tema de los menores no hay algo, no dice algo que esté prohibido, más bien recomienda, ¿sí? La misma ley del sistema de justicia penal para adolescentes habla ahí acerca de las detenciones que debe evitarse, ¿no? En la medida de lo posible. Sin embargo, hay momentos en los cuales las personas han cometido o han realizado una conducta de alta peligrosidad que requiere inmovilizar las manos. Esa es la finalidad de utilizar los candados de manos, que ya lo vamos a mencionar. Recuerde que pues también diferencia entre si es menor de 12 años, los grupos etarios, si es menor de 18, etcétera. Eso lo debe de ubicar el compañero policía para poder saber actuar en este caso. Si se trata de un menor de edad, si se trata de un adolescente, no sé, como lo clasifica la ley para poder hacer uso correcto de la fuerza. Pero si ahorita, como has visto algunos casos, un menor de edad apunta a un policía, el policía está facultado para utilizar la fuerza. Vamos a mencionar en un rato ese tema. Muy bien, entonces, esto es el uso de la fuerza. ¿Alguna pregunta, duda, por favor? Ok, avanzamos. Una vez establecido el uso de la fuerza, o sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos con hacer uso de la fuerza? Vamos a ubicar los principios y estos están establecidos en el artículo 4 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Nos clasifica aquí los principios para que los compañeros, funcionarios encargados de cumplir la ley, sepan cuándo o por qué deben de actuar. Decíamos la clase de ayer, debe estar fundado y motivada tu actuación, ciertamente. ¿Por qué voy a hacer uso de la fuerza? ¿Para qué voy a hacer uso de la fuerza? Debe ser necesaria, absoluta necesidad. Que si la situación lo amerita, como mencionaba en sus comentarios más de un compañero, es de menos a más. O sea, debe de establecer esa progresividad en el uso de la fuerza, porque así debería realizar cuales ya hay un enfrentamiento, ya hay una agresión con armas de fuego, con explosivos, inclusive hasta con vehículos y demás instrumentos, que el compañero policía tendrá que valorar qué nivel de fuerza utilizar o en su caso si es viable intervenir, dado que existe un riesgo en el lugar. Ese riesgo puede ser social, meteorológico, delictivo, etcétera. Entonces, el primer principio del uso de la fuerza es la absoluta necesidad. Debo valorar si es necesario que yo utilice los comandos verbales, que utilice el altoparlante, que utilice los códigos sonoros de mi vehículo oficial, que si saco el agente químico y lo utilizo, si utilizo mi bastón policial PR24, mi expansible, el nombre que usted le pongan a este objeto que me va a servir para golpear a una persona, para utilizar una técnica tal vez de conducción, o en su caso, si es necesario que yo desenfunde mi arma de fuego y utilice la fuerza letal contra alguien. A ver, Angélica. Ok, buena pregunta, porque aquí voy a referir lo que dice la ley. Ahorita estamos refiriendo lo que le dice la ley. Sin embargo, en el protocolo de primer respondiente establece otros, pero recordemos la supremacía de leyes. Entonces, vamos a establecer lo que dice la ley, porque una ley pues, tiene mayor peso que un protocolo. Al final de cuentas, el protocolo solamente es una guía y lo que establece la ley, pues es una norma que se debe de cumplir. Entonces, el número uno es la absoluta necesidad, el segundo es la legalidad. Y decíamos hace rato, el uso de la fuerza está relacionado con las armas. Debo saber si el arma de fuego que voy a utilizar es del calibre permitido para policías. Si el arma que estoy utilizando, yo ya me encuentro certificado para utilizarlo. Si estoy dentro de la licencia oficial colectiva, no sé, todo lo que tenga que ver con las armas de fuego tiene que estar legalizado. Ahora, ¿dónde dice? Hace rato aquí comentaba la compañera de los candados de manos. ¿Dónde dice que puedo utilizar los candados de manos? Si alguien sabe o diga, ¿sabe qué? No lo utilizamos o yo sé que no se debe utilizar por esto y esto y esto. Entonces, aquí estaríamos aplicando este principio de legalidad. ¿Alguien quiere comentar, por favor?
Vamos a ver si salgo el chat. No, ok. Bueno, entonces todo lo que realice el compañero policía o el primer respondiente debe estar escrito en algún lado, debe estar fundamentado. Efectivamente, Adrián, así es. Bien establecido aquí más adelante en otro artículo que, o sea, todo lo que tú uses te lo debe de aportar, perdón, o dar tu institución. Es parte de tu equipamiento. Inclusive, a veces hemos visto compañeros policías que traen esos paralizadores eléctricos. Pues eso no es legal, o sea, no te lo proporciona tu institución. Sin embargo, dado el nivel de riesgo que tienen, lo compran. Pero si hablamos del tema de la legalidad, no son legales. Te lo debe proporcionar tu institución, así es. Efectivamente, sí, o sea, hay uso de armas no letales o menos letales, como se llama también. Gracias, Arturo. Sí, los candados de manos son indispensables porque al momento que se hace una detención, tenemos que restringir los movimientos, o sea, algo que va a representar un riesgo y son las manos. En algunos casos podrán omitirse el hecho de no utilizarlo, pero va a depender de la técnica que esté utilizando el compañero policía. Supongamos que tengas que detener a una mujer embarazada. Tal vez tengas que utilizar candados de manos, pero al frente, o tal vez no los puedas utilizar. No sé si me explico. Adelante, Carmen, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Hola. supuestamente ahí el candado de mano se utiliza, bueno, lo que yo tengo de conocimiento es de que se puede utilizar enfrente o atrás, ¿no? Por seguridad de los policías, pues que en ese momento hacen la detención. Pero, bueno, nosotros vimos un asunto o un caso en el cual uno de los policías, no recuerdo, se llama Taser, el que hacen como que Taser. movilizan. Ajá, y entonces a nosotros nos dijeron, no, pues es que esto sí está permitido, pero nosotros sabíamos que no estaba permitido porque hay personas que pues traen marcapasos y por los sí son electros, algo así, Así que es. les llegan a ocasionar que se llegue a parar el marcapasos. Sí, gracias. Es un aporte bastante interesante porque también viene más adelante, lo vamos a mencionar. La cuestión del uso de los dispositivos de descarga eléctrica, que es como lo maneja la ley. Sí está legalizado, sí está permitido, dice que lo puedes utilizar, sin embargo, debes de estar capacitado. Es decir, aquí está el taser, utilízalo, ok, pero está obligado tu institución a capacitarte, porque de verdad, o sea, ya me tocó una capacitación en la cual tuve conocimiento y no se imaginan el dolor que se siente. Es bastante fuerte y si la persona tiene algún padecimiento cardíaco, pues pudiera hasta perder la vida. Sin embargo, si está legalizado o es legal y te lo proporciona tu institución y estás capacitado, estás haciendo uso de la fuerza, tal vez antes de utilizar la fuerza letal como es el arma de fuego. Gracias. Efectivamente, artículo 15, ahorita lo vamos a mencionar. Sí, siempre es para proteger nuestra vida, integridad física y de los demás, de terceros. Muchas gracias. Sí, vamos a ver en la etapa cuando veamos detención, pues el procedimiento, ¿no? El protocolo de detención, entre ellos está el uso de candados de manos, que efectivamente es para eso. No establece en qué casos la ley, o sea, específicamente cuándo se debe utilizar, pero dentro de los principios de la detención es minimizar los riesgos. Y a través del uso de los candados de manos, inclusive hay bridas o hay cinchos que utilizan en algunas detenciones masivas, que la intención es restringir el movimiento de las manos. Si la técnica que usted utiliza para aplicarlos la domina, pues sabrá qué candado va a utilizar, porque hay de bisagras, hay rígidos, semirrígidos, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de candados de manos. Ándale, sí, exacto. Dispositivos que generan descarga eléctrica, así es, así los conoce. Muy bien, entonces, si está establecido todo esto en la ley, si está en un protocolo, si cumplo con todos los requisitos para poder hacer uso de mi equipamiento, pues estoy actuando con legalidad. Gracias. Efectivamente, sí, hay diferentes estados que ya han invertido porque tratan de evitar llegar al arma de fuego. O sea, antes de usar el arma de fuego,
tienes una alternativa que es muy buena. Y pues si puedes reducir la muerte, o sea, evitas por todos los medios causar ese daño irreparable, pues está muy bien. Gracias por sus aportes. Entonces, ahí se cumple el principio de legalidad. El siguiente es el de prevención. Sí, claro, exactamente. Lo mencionaba así. No es de que tomas un cursito de 2, 3 horas, no. Es una certificación internacional inclusive. Gracias. La prevención. ¿Qué se busca con la prevención? Recordemos aquellas prácticas o malas prácticas en las cuales hay pérdidas humanas, hay personas desaparecidas, hay uso excesivo de la fuerza, como diferentes casos a nivel nacional donde los compañeros utilizan armas de fuego en manifestaciones. ¿Cuántas veces no hemos visto que van a manifestaciones y llevan armas de fuego? E inclusive los compañeros se han quitado las armas de fuego y con esas mismas pues han agredido a personas. Entonces, con este principio de prevención se busca que un operativo sea planificado, que en tu estrategia de intervención tengas un plan, que sepas qué personal va a intervenir, qué equipamiento lleva, si es necesario el uso de agente químico, si es necesario el equipo de protección antimotín, etcétera. Todo lo debe de considerar la persona que está a cargo de la intervención del operativo, e inclusive si es necesario llevar personal que tenga armas de fuego, pero van a ser los últimos en intervenir. Todo eso debe establecerse operativamente. En algunos le llaman el PCO. Exactamente, gracias, ¿sí? Un análisis de riesgo. Eso es de cajón de todos los policías que deben de saber que ante una intervención, como veíamos ayer, por reacción, algo que requiere específicamente la intervención de un grupo que sepa utilizar los escudos, eh, ensamblarlos, hacer las formaciones, etcétera. Eso es algo especializado. Entonces, la prevención nos dice que debemos evitar que se transgredan derechos humanos aplicando los protocolos como establece la propia ley y las demás leyes secundarias a estas. Muy bien. Prevención. Ahora, el principio de proporcionalidad. Hace rato lo mencionaba alguien. ¿Alguien quiere comentar qué piensan que es la proporcionalidad? O sea, ¿cómo interpreto o cómo debo interpretar que utilizo la fuerza proporcional? Por favor. Adelante, Javier. Bueno, este principio, por lo que entiendo, se refiere a que la acción que haga la persona que se está resistiendo a la fuerza, el primer respondiente tiene que responder de una manera, válgame la redundancia, proporcional. Es decir, quizá una persona que está haciendo una agresión física, el primer respondiente no podría utilizar un arma de fuego porque no está como en el mismo nivel de acción. Entonces sería, no sé, un control de, como dijo usted, no de manos, ¿no? Usar los seguros, etcétera. Entonces sería como estar al mismo par, ¿no? Sería como la palabra. Gracias, Javier. En el chat nos menciona Diana, te están agrediendo con un arma blanca, no defenderte con un arma de fuego. Ok, bueno, a eso quería llegar. Vean, el tema de la proporcionalidad está bastante delicado, porque muchas veces, si habrán escuchado ustedes historias, anécdotas de otros compañeros, o inclusive hasta hace unos meses o años, los compañeros de las Fuerzas Armadas decían, o sea, espera que disparen, espera que te ataquen. Sin embargo, no es así. No existía la ley. Y la ley nos habla de que la proporcional debe estar orientada precisamente a lo que dicen, al nivel de riesgo que está manifestando. El ejemplo que dio Javier, si tengo una persona, supongamos que cometió un delito, no sé, robo simple, y la persona se arrepiente y dice, ok, se entrega, no va a haber necesidad de utilizar, tal vez que lo lleves al suelo, tal vez que tengas que utilizar tu arma de fuego, o sea, es innecesario, o sea, no es proporcional que vengas o llegues con toda esa fuerza pública y sometas a las personas. Es innecesario. Por lo tanto, si está esta situación que mencionan las compañeras, una agresión, supongamos, voy a ejemplificar este lápiz, tienes a un sujeto frente a ti que tiene un arma blanca, un punzocortante, punzante, no sé, o inclusive una varilla o un pedazo de botella que esté filosa. Créeme que si lo sabe utilizar y te ataca a ciertas partes del cuerpo, te va a causar lesiones severas o inclusive hasta vas a perder la vida. Ya ha sucedido. Unos compañeros intervinieron en una casa
reportaron una violencia familiar, llegan los compañeros, pero desafortunadamente el compañero, pues, a veces normalizan, pues es que es la misma casa y pues no va a pasar, ya sabemos que vamos a llegar, van a hablar ellos y se desisten. O sea, ya tenía el mentalizado. Llega, abre la puerta y el sujeto masculino sale con un machete y agrede al compañero. Por inercia, el compañero levanta la mano para protegerse, pero no tenía nada para protegerse. Generó amputación de la mano. Y el otro compañero fue que sacó el arma de fuego, pero el sujeto se metió en la casa, no pudieron neutralizar. Entonces, dices, ¿hay proporcionalidad ahí? ¿Qué hubiera pasado? Lamentablemente el compañero dice, oye, ¿por qué no desenfundé mi arma de fuego? Pero son segundos, son momentos en los cuales tú tienes que valorar esa situación e inclusive identificar un riesgo. Claro, es excelente, Jacqueline, así es. O sea, va a ser en relación o está al nivel de riesgo, exactamente. Vamos a ver ahorita estos riesgos. Ya mencionaba hace rato en el chat uno de los compañeros, esta resistencia pasiva, activa y de alta peligrosidad. Tengo esos tres niveles de riesgo, por lo tanto debo valorar qué nivel de fuerza voy a utilizar. A ver, veamos qué dice el chat. Gracias, Edgar, por tu aporte. Sí, fíjate que este tema, pues es que al compañero mayormente les dan un arma de fuego. ¿Va? Vete a patrullar, ve a hacer tu trabajo y aquí está tu arma de fuego. No tienes agente químico, no tienes un bastón policial y tienes una agresión, te vas a defender. Y pues la única o el único conveniente que tienes pues es tu arma de fuego. Y sí, lamentablemente aquí dices, no se cumple la proporcionalidad porque tuvo ventaja el compañero policía, porque la capacidad de fuego, la capacidad de vulnerabilidad que tiene el arma de fuego es mucho mayor que un arma blanca. Sí, sin embargo había un riesgo de vida. Y vamos les proyecto lo que dice textual la Ley Nacional del Uso de la Fuerza para que veamos este tema que sí está bastante fuerte. A ver. Vean, podemos referir, hay una actualización de 2024 de la ley y entre ellos está aquí que se agregó este principio. La compañera que mencionaba hace rato que si eran 4, que si eran 7, bueno, pues en 2024 se agregaron estos principios en los cuales nos especifican que el compañero o la persona o el agente que utilice la fuerza debe tomar en cuenta la proporcionalidad que es o está relacionado de acorde al nivel de resistencia ofrecida por el agresor, ¿sí? Nivel de riesgo, o sea, ¿qué tanto riesgo existe? Cuando los compañeros son capacitados en el uso del arma de fuego, hay una teoría en la cual se les explica que los compañeros deben mantener una distancia aproximadamente entre 5 y 7 metros de la persona. Es decir, tengo una persona que me está atacando o me está intimidando o hay una amenaza de riesgo con un arma blanca, entonces el policía debe tener una distancia aproximadamente de 5 a 7 metros, que es la tarea de 21 pies o de Tuller, algo así. Se los voy a compartir para que lo lean, está interesante porque te da una visión de lo que debes de plantear. Ante esto, la proporcionalidad, si está la persona con un arma blanca a 10 metros, pues el riesgo es menor. Si está a 1 metro, el riesgo aumenta. Entonces, de ti dependerá qué distancia vas a mantener. Si ya utilizaste la presencia policial de los niveles del uso de la fuerza, ya utilizaste comandos verbales, ya utilizaste los códigos sonoros, luminosos de tu vehículo oficial y la persona no desiste de su acción, como hay varios videos, pues tendrás que recurrir a la siguiente instancia, que va a ser tal vez un agente químico o tener que llegar hasta el uso de la fuerza letal con tu arma de fuego. ¿Sí? Entonces la proporcionalidad está en relación al nivel ofrecido de resistencia por parte del agresor. ¿Ok? Entonces aquí está textual, por si quieren ubicarlo, es el artículo que estamos mencionando, 4 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Preguntas que tengan, por favor.
Gracias, claro, Javier, con gusto. Entonces, estamos abordando el tema de los principios del uso de la fuerza. Estamos específicamente con el de proporcionalidad. De los calibres. Gracias, Javier. Vamos a llegar al artículo siguiente. Ahorita llegamos al artículo 7. Esto también, qué bueno que lo pregunta, porque si se lo preguntó usted, por supuesto que lo han hecho más personas, y sobre todo los compañeros policías. El calibre 22 a veces pues es un pequeño, es calibre 22, es un pequeño, pero la capacidad de vulnerabilidad que tiene va a depender de la carga de proyección que tenga. ¿Sí? Por más que sea un 22, pues el AR-15 utiliza una variante de calibre 22, nada más que la carga de proyección, la pólvora que tiene, lo hace un calibre bastante potente, su poder de vulnerabilidad es bastante significativo. Entonces, en cuanto a los calibres, no vas a tener en cuenta si es un arma menor calibre a la que tú tienes. ¿Sí? ¿Me explico? Por ejemplo, un compañero policía que tenga un arma calibre 9 milímetros, o como me tocó ver en Baja California Sur, que los compañeros usan calibre 40. El calibre 40 es un gran calibre porque su poder de detención y de vulnerabilidad es bastante fuerte y mayor que el de 9 milímetros. Y la persona tiene un arma inclusive hechiza. Aquí mismo en Quintana Roo, en uno de los municipios, me tocó capacitar y unos compañeros detuvieron a una persona que tenía un arma hechiza con una bujía. Parece chiste o parece cuento, pero es una realidad y el compañero lo documentó todo con su body cam y utilizó comandos verbales y se escuchó el disparo. Tuvo que utilizar el arma de fuego para neutralizarlo porque estaba siendo atacado. Entonces, así como hay armas hechizas, inclusive que solamente lo utilizan una vez para un solo disparo, la ley establece ese punto también de que quien utilice, apunte, dirija el cañón del arma de fuego o una réplica hacia una persona, se considera una amenaza letal y se puede utilizar la fuerza. ¿Ok? Veamos qué dice el chat. Así es, Elías, gracias, sí, pues las famosas plumas que las venden inclusive por ahí en el mercado negro, que hay en 22, en 380, son de un disparo, pero son un arma de fuego porque utilizan una munición, un cartucho. Gracias. Bueno, el siguiente principio, rendición de cuentas y vigilancia. Ante esto, el compañero policía y las instituciones tienen que informar a las instancias correspondientes si se ha hecho uso de la fuerza, si se hicieron, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las medidas adoptadas, porque a pesar de que tú hagas uso de la fuerza contra una persona, un sujeto que cometió un delito, tendrás que brindarle o solicitar el apoyo médico, porque es parte del respeto a los derechos humanos. ¿Sí? Si utilizan la fuerza contra alguien, tal vez fue la fuerza letal, y derivado de ello la persona tuvo una lesión que va a ser de por vida, pero tengo que brindar la asistencia médica. O si derivado de ello la persona, perdón, perdió la vida, fue en el uso de la fuerza letal, no porque haya querido privarlo de la vida. Muy bien, el siguiente principio de la racionalidad. Este principio también lo incorporaron y la compañera que preguntaba, ya llevamos 6 principios y de los que se actualizaron en 2024, después de 2019, que fue la creación, se incluyó este principio de la racionalidad. ¿A qué creen que se refiere? Por favor, ¿quién me dice? ¿Qué entiende por racionalidad? Puede ser la congruencia con la que se va a hacer uso de la fuerza, o sea, no por cualquier delito o por cualquier cosa me voy a la fuerza más grave que se puede emplear. Muy bien, gracias, Vanessa. Vamos a ver qué es el chat. Exacto, Jacqueline, gracias, sí, o sea, de analizar, este análisis que haces, ¿verdad? Introspectivo, de qué tanto voy a usar la fuerza, que hay muchos casos lamentables, ya lo mencionamos hace rato, el abuso de la fuerza, el razonamiento, claro, ¿sí? ¿Quién más, por favor? Si tenemos Tiro compañeros David que sí. tiene alzada la mano. Por favor, adelante, adelante, David. Pues bueno, lo que comenta el principio 6 de racionalidad sería
pues de manera razonada el uso de fuerza que tú vas a utilizar como servidor público para neutralizar aquella, mandamientos que tú le estás haciendo a la persona. A lo mejor la quieres someter mediante comandos verbales y hace caso omiso, pues ya por lógica y sentido común te asiste la razón a tú ya ejercer la fuerza sobre esta persona, ya que está haciendo caso omiso. Es igual como los candados de seguridad. ¿Cómo vas a neutralizar a esta persona para salvaguardar tanto la integridad como del servidor público, como de algunas otras personas? Pues neutralizarlo. Es correcto, muchas gracias, sí. Recordemos que este principio es lo que están diciendo, o sea, esta valoración que hace el compañero, policía o primer respondiente, hasta dónde o qué tanto debe utilizar la fuerza. En el caso más claro es el hecho de utilizar tu arma de fuego. Si lo llegas a utilizar, ¿cuántos disparos debes realizar? En ningún lado nos dice cuántos disparos se debe realizar hacia una persona. Entonces, ¿cuántos deben de realizarse? Los que consideren pertinentes, necesarios para, como dice el compañero, neutralizar una agresión, reducir ese nivel de riesgo que se está presentando en el lugar de intervención donde se encuentra el compañero o primer respondiente. Gracias, a los que están comentando. Gracias, Adrián. Gracias, Jacqueline. Gracias, Carmen. Sí, efectivamente. Entonces, a eso se refiere este principio de racionalidad, que inclusive en las técnicas de disparo hay una técnica que se llama Mozambique Drill, no sé si la han escuchado, en el cual consiste en hacer 2 disparos al pecho y uno a la cabeza. Esa es la técnica de disparo, ¿sí? O el doble tap o pares controlados, que haces 2 disparos consecutivos y pues tienes mayor poder de detención si haces 2 disparos consecutivos que realizar uno. Ok, Elías, sí, fíjate que, como les digo, no hay un lugar donde diga tienen que ser tantos disparos, pero sí está relacionado esta interpretación que estamos haciendo con los principios. O sea, si la persona ya quedó lesionada o neutralizada con un disparo en la pierna, en la mano, en alguna parte de su anatomía, pues como para qué le sigo disparando, ¿verdad? O sea, ¿para qué sigo utilizando la fuerza si la persona ya está neutralizada? Entonces la racionalidad está orientado a la utilización de la fuerza hasta donde la razón me permite decir ya está neutralizada la agresión. ¿Ok? Luego tenemos el siguiente principio, y sí son 7, compañera, que mencionaba. Gracias, Atenea. Fíjate que en el uso de la fuerza también no está establecido en qué parte de la anatomía debemos de utilizar la fuerza letal si es que hacemos el uso de la fuerza. Porque puede ser en cualquier parte del cuerpo, porque utilizamos inclusive los puntos de presión. Tenemos diferentes puntos de presión que si tú los sabes utilizar, puedes controlar a una persona. Y, por ejemplo, hipogloso, etcétera, diferentes lugares que tenemos de puntos de presión y no estás utilizando la fuerza letal. Tal vez tengas que utilizar tu arma contundente como un PR-24 y vas a golpear partes en las cuales van a perder motricidad la persona. Tal vez pierde sentido del equilibrio y se vaya al suelo. Entonces, estarás utilizando la fuerza en relación a la capacidad que tú tengas para intervenir. Y en en las prácticas de tiros que se realizan, pues sí, muchos compañeros apuntan a la cabeza, pero lo que se está haciendo es agrupar los disparos. Por ello es que muchas veces las siluetas que se utilizan son concéntricas en lugar de las humanoides. Gracias, Alejandro. Efectivamente, la proporcionalidad, todos van de la mano. O sea, tienes que hacer una valoración de milésimas de segundo o de segundos para poder decir que estás actuando o llevando a cabo los principios del uso de la fuerza con tu actuación por todo lo que vayas a realizar. Javier, sí, bueno, va a depender de muchas cosas, de tus habilidades, de la situación, pero también va a depender del entorno, ¿sí? Muchas veces tenemos un espacio más grande a donde apuntar que a esa parte del cuerpo. Muy bien, avanzamos. Voy a proyectar unos videos en los cuales, por favor, me dicen si se escucha para que ustedes puedan identificar estos principios, si se cumplen o no los principios sobre el uso de la fuerza. Gracias, Testo Lorenzo, sí, efectivamente.
Muy bien, me indican si se puede escuchar, por favor. Voy a reproducir el video. En Cancún, un policía fue atacado por un hombre armado con un machete. Según los reportes, la madrugada del sábado el oficial atendió un caso de violencia familiar. Al confrontar al agresor, este lo amenazó, le dio un machetazo, por lo que perdió varios dedos. El policía disparó en legítima defensa y lo mató. ¿Sí alcanzaron a escuchar? A ver, Sí. ok. Muy bien. Vean este video muy corto, pero bastante ilustrativo para poder analizar este tema de los principios del uso de la fuerza. A ver, tiene levantada la mano Alejandro, por favor. Adelante. Hola maestro, muy buenas tardes. Hola. Se me hace muy bueno ese ejemplo y aquí me gustaría hacer una opinión respecto a que a veces el policía se crea confusión al momento de utilizar la fuerza, ya que sobre todo en el principio de proporcionalidad se les crea a veces un conflicto en el hecho de decir, bueno, si el agresor trae un cuchillo, un machete, ¿yo cómo voy a reaccionar? Ya como mencionaba mi comentario hace un momento, va encaminado al nivel de resistencia y así como usted dice, pues ahora sí que en segundos, ¿cómo va a reaccionar con base en los instrumentos o armas con los cuales pues tenga? Y acá hay una realidad que desgraciadamente pues vive nuestro país y yo lo he dicho, que en algunos casos la primera, única y última arma que tiene un policía es su pistola, su arma corta. A pesar de que la ley le otorga, pues bueno, la legalidad para poseer eh, diversos tipos de instrumentos, las instituciones únicamente le proporcionan eso. Y al hacerlo, pues es un objeto legal. Ya si el policía lo adquiere por otro lado, pues bueno, ahí entraríamos en otro tema, ¿no? Que ya nos desviaríamos un poco. Y pues bueno, a veces el policía es el mejor tomador, o casi siempre más bien es el mejor tomador de decisiones, lo hace en segundos con lo que tiene a su alcance. Y hay un dicho que dice un compañero, el policía cumple con su función a pesar de la institución. Ese es mi comentario. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti por tu aporte, efectivamente. Cuánta razón en tu comentario. Gracias. Voy a leer aquí el chat. Legítima defensa, ok. Bueno, lo que tratamos ahorita con esto, Jacqueline, ciertamente en el Código Penal nos habla de las excluyentes del delito, entre ellos está la legítima defensa, pero aquí al tomar en cuenta la ley hablamos de el uso legítimo de la fuerza. ¿Fue legítima el uso de la fuerza? Sí. ¿Hay una mala intervención? También. Porque ¿por qué tendría que estar el policía adentro de la casa y a esa distancia? Vean a cuánto está, como a 3 metros de distancia y el sujeto pues en la extensión del brazo y del machete pues se ve como al tenerla así en la mano, pues sí se ve que caen los dedos y utiliza luego la fuerza letal, pero pues a veces depende de la intervención de cada compañero. Así hay un daño ahí irreparable. Claro que sí, pongo el video con gusto nuevamente. En otra ocasión, el policía. Sí, por supuesto. Gracias, Jacqueline. A ver, compartimos nuevamente el video. Policía fue atacado por un hombre armado con un machete. Del sábado, el oficial atendió un caso de violencia familiar. Al confrontar al agresor, este lo amenazó, le dio un machetazo, por lo que perdió varios dedos. El policía disparó en legítima defensa y lo mató. Muy bien, pues aquí está nuevamente el video. Si alguien quiere comentar nuevamente, vamos a... La Plaza de la Constitución. Las protestas. Por favor, ¿alguien levantó la mano? Gracias, Carmen. Por favor, adelante. Bueno, en el video que nos muestra, yo creo que Además, también a nos veces, información bueno, desde el SOC. Perdón, permítame un momento. en algunas ocasiones creo que también está el diálogo, ¿no? De intentar de calmarlos, de bajarle la intensidad. Y ahí no se vio que, pues, Ya, qué amables. actuara ni utilizara la lógica, ¿no? El diálogo de calmarlo, tranquilizarlo. Ahí fue como que directo, así como que a lo que iba. Sí, la intervención pues va a depender mucho de tus habilidades, de tu capacitación y demás, inclusive las emociones, porque cuando se tratan de algunos delitos específicos,
pues sí como que te da muchas ganas de intervenir, pero se te olvida que está en riesgo tu vida también. Gracias. Levantó la mano Elías, por favor, adelante. Buenas noches, ¿sí me escuchó? Bueno, Sí, bueno, sí, adelante, por favor. sí, en esta, observando lo de la situación, realmente, pues ahorita ya lo vemos analizando de una manera un poco más fría, ¿no? Como comentan los compañeros, son tomas de decisiones de microsegundos. A nosotros nos proporcionan ciertos instrumentos que no pudo haber, no pudimos haber utilizado hasta la fuerza letal, pero a veces nosotros por la mala información no los traemos, ¿no? Porque ahí mismo pudimos haber usado un agente químico a distancia y estoy seguro que con el agente químico se iba a rendir a esa persona y darle cierta distancia, pero también a veces no usamos bien las medidas de uso de fuerza por miedo y desconocimiento de las leyes. Entonces, por eso sí, agradecerles también que es muy importante tener estos conocimientos para tomar esa decisión con toda seguridad y certeza y no tener esa toma de decisión de, híjole, si le hago esto, me voy a ir al bote. Es por eso que tomamos a veces decisiones muy erróneas. Es cuanto. Gracias, qué amable. En un momento todavía la palabra, Gabriela, y ahorita leemos los comentarios. Comentaste algo muy importante que se ha generado como paradigma, como tabú, no sé el nombre que le quieran poner a esto de que, híjole, es que si hago uso de mi arma de fuego, precisamente eso, el término me voy a ir al bote, me voy a ir a la cárcel. Sabemos que si tú usas la fuerza letal y usas tu arma de fuego, vas a llevar un procedimiento, sí, porque estás derivado del uso de la fuerza, estás privando de la vida a alguien o perdió la vida a alguien derivado del uso de la fuerza, pero no es porque tú quisieras privarlo de la vida, no sé si me explico. Me ha tocado ver compañeros, e inclusive compañeros que capacité en Chihuahua, en una ocasión nos dijeron, ¿sabe qué? Acabo de hacer uso de mi arma de fuego, estén pendientes de mí, por favor. Y pues resulta que él estaba en la situación, utilizó su arma de fuego, derivado de ello la persona perdió la vida y llevó un procedimiento. Pero aquí hay algo muy importante, que debes también tener el apoyo de tu institución. Ese apoyo jurídico que tenemos derecho todos los policías, porque lo dice la misma Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. ¿Ok? Gracias. Por favor, antes levantó la mano. Ahorita te doy, Edgar. Creo que Gabriela también levantó la mano, por favor. Y ahorita leemos el chat, por favor. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Comentaba usted algo importante del por qué el policía estaba al interior del domicilio. Comentan que fue porque era por violencia familiar. Entonces, aquí también surge, o bueno, mi duda de que se supone que si es ya una situación de emergencia, no sabemos real cuál era la emergencia o el nivel de emergencia que necesitaba, pues digamos, la persona violentada. Me imagino en este caso ha de haber sido la esposa. Entonces, por ejemplo, sí es válido que el policía, si la familia le dijo, no, sí entra porque está en peligro su vida de mi hija, mi esposa, mis sobrinas, lo que sea. O sea, el policía sí tenía la necesidad de ingresar al domicilio y como bien dice, tenía poca distancia del agresor hacia él, pero pues, o sea, me refiero que si tiene, o sea, si existe la necesidad de ingresar al domicilio, si hizo lo correcto o no. Bueno, ahorita el tema es del uso de la fuerza. Vamos a ver más adelante de la intervención policial. El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la intervención o del ingreso a domicilios ante una situación como esta. Ciertamente, si hay vidas en peligro o personas en riesgo, pues se puede ingresar y está justificado por diferentes instrumentos. Sin embargo, por cuestión operativa, yo no sé dónde estaba la víctima, pero el hecho de ingresar al domicilio y sabiendo que hay un sujeto ya con un arma, con tu cortante o el nombre que tenga el machete, pues hay un riesgo mucho mayor. Si la intención era detenerlo, pues tal vez, considero, hubiera esperado que llegaran más compañeros o intervenir más elementos para poder evitar esa agresión, tratar de convencerlo. Sabemos que hay muchas personas que usan ciertas sustancias que los ponen en esa condición psicológica y por eso es que atacó al compañero policía. Afortunadamente, pues no fue a la cabeza. Si se dan cuenta, levantó la mano y eso fue que lo protegió. Pero si lo hubiera llegado a golpear en la cabeza, como ha sucedido en otros casos, el compañero tal vez hubiera perdido la vida. ¿Ok? Y cuando veamos el tema de la detención, vamos a mencionar estos casos y recuerden, el uso de la fuerza debe estar presente tomando en cuenta los principios del mismo. Ya te doy la mano, Edgar, por favor, adelante. Gracias, maestro. Muy buenas noches.
En relación a cómo va creciendo el tema, obviamente se polemiza es hasta el fundamento y la defensa y la legalidad, ¿no? Es menester de cada policía siempre saberse de memoria el procedimiento para los efectos de intervenir, porque eso lo va a tener que decir en el momento en que sea, si es necesario, subido a juicio, porque normalmente por las condiciones mediáticas actuales, el Ministerio Público va a proceder incluso en su contra, aún sabiendo que la persona haya actuado bien. Le tocará a él hacer su defensa y ahí es cuando los municipios y los estados se van a ver realmente leales y van a en su momento apoyarlo. No, me ha tocado defender policías que quedaron abandonados por los municipios y estaban en legalidad y municipios que estaban hasta el último momento apoyando. En el caso que le comentaba yo, el policía solamente llegó a pedir información y dos personas en estado de ebriedad se hicieron los valientes y los atacaron a machetazos, aun cuando hubo disparos, porque lo único que traían era un R-15, hubo disparos de advertencia en el piso, se llevó a cabo esta circunstancia y al hacerse hacia atrás el policía, porque esta persona es la que se le acerca, él estaba manteniendo su distancia, hace dos disparos al piso, cae y vamos a decir que quizá fortuitamente el disparo cae, obviamente, y es de abajo hacia arriba, cae el ciudadano. Se junta, se conglomera el pueblo y en ese momento pues van a linchar a los policías y el Ministerio Público tiene que proceder. Afortunadamente su directora de Seguridad Pública había sido policía federal y actuó perfectamente porque incluso, y aquí viene el caso, ¿no? Del tema, el primer respondiente preservó y se levantaron todos los indicios que favorecen a su defensa. Pero el señor juez dijo, te quedas vinculado, obviamente, porque pudiste haber huido. Y eso va a depender, obviamente, de lo que va a decir Ministerio Público, o sea, institución que te defienda, Ministerio Público que obre bien, ¿sí? El primer respondiente que se levante los indicios y que sea técnicamente comprobable lo que dices, y el aspecto mediático, y hoy los jueces más en día tienen miedo de proceder a favor del policía, ¿no? Es todo, señor. Qué amable, muchas gracias. De verdad que dices tanto que yo también quiero decir porque me ha tocado ver diferentes casos a lo largo del país en las capacitaciones y como bien lo dices, cuando tienes un mando que conoce la ley, que está capacitado y que tiene esa vocación de ser policía, pues va a defender a sus compañeros policías, porque entonces, ¿para qué tienes un mando si no vas a defender a tus subordinados? Y si el mando tiene conocimiento, va a actuar conforme a la ley. Si también el compañero hizo uso excesivo de la fuerza, pues a lo que haya lugar. Y como bien mencionas, esto se va a ir avanzando porque esa es la intención. Vean, ayer pues hablábamos de leyes y ahorita estamos con un tema bastante interesante y los temas que vienen van a ser más interesantes porque eso es lo que quiero que queden claro. Establecer de manera paulatina la función del policía en el sistema de justicia penal porque falta mucho por capacitar y que pues los compañeros policías también pongan de su parte y por supuesto en las instituciones. Muchas gracias. Gracias, ¿Alguien más levantó la mano, por favor? Adelante, Enina. Hola, buenas tardes a todos. Yo Buenas tardes. coincido mucho con lo que dice el compañero anterior, en que tristemente en el México que vivimos hoy en día sabemos que hoy la ley es una, mañana puede tener distintas reformas, pasado mañana puede volver a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día a las personas que legislan se les hincha la gana y cambian las leyes a la hora que quieran. Y tristemente a veces los que somos servidores públicos somos los últimos en enterarnos. En mi caso, yo soy criminóloga y a veces sí nos ha tocado trabajar con personal que no tiene capacidad, o sea, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo actuar. Y yo siempre he dicho que sí tiene que haber una capacitación constante en esos ámbitos, enseñarle a los policías muchísimas cosas, tanto de leyes, de criminología. ¿Por qué? Porque a veces llegan a la escena y no saben cómo acordonar o no saben si van a acordonar antes, después. A veces, lejos de que sea una ayuda, se vuelve complicado porque, híjole, o acordonaron un área muy pequeña y qué tal hay indicios más afuera. Entonces, sí, sí, la verdad, nuestro país necesita tener gente muy capacitada y que nosotros cambiemos la cultura de que veamos a los policías como gente
valiosa. ¿Por qué? Porque ellos son los que siempre van a acudir antes que cualquiera a cualquier llamado que nosotros tengamos. Y aquí en México muchos tienen la cultura de, pues es un policía, pues le doy un billetito, pero pues es un elemento, o sea, así sea municipal o por muy sencillo el rango que tenga, lo menospreciamos y lo descalificamos. Si nosotros comenzamos a cambiar esa cultura, y también nos indagamos un poquito más de las leyes, si leyéramos un poquito más, sabríamos darnos cuenta las funciones que tiene cada servidor público, porque si también nosotros no nos responsabilizamos, luego nos toca cada persona, ya sea en fiscalías, ya sea en dependencias de gobierno, y a veces el policía de ser víctima pasa a ser victimario, de victimario pasa a ser víctima, entonces muchas veces decimos, pero es que ¿por qué no hizo justicia? O es que ¿por qué lo hizo con su propia mano? Pero también tristemente en nuestro México, como les digo, las leyes, o sea, por un pelito, por un punto y por una coma, invierte todo y se vuelve culpable quien no lo era. Entonces, falta muchísima educación y depende mucho de los que tal vez ya la tenemos o la estamos teniendo, ir compartiéndola con la sociedad, porque si la sociedad va comprendiendo más ese tipo de detalles, nuestros servidores públicos van a tener hasta como que un poco menos pesada la chamba, porque pues nosotros a veces como sociedad, al no saber o al no estar al tanto de esto, decir, pues para eso están ellos, que lo hagan ellos. Y pobres servidores públicos, a veces no se dan ni abasto de todo lo que hacen. Gracias, qué amable por tu aporte. Efectivamente, hay tantas áreas de oportunidad en todas las instituciones que pues me ha tocado coadyuvar, apoyar, sumarme, porque pues sí es cierto que existen las áreas de oportunidad, pero si podemos aportar y apoyar algo, pues excelente. Muchas gracias por tu aporte. En los comentarios nos están escribiendo. Lo del video, más que legítima defensa, fue este uso legítimo de la fuerza, ¿vale? Había un daño inminente, por supuesto, una agresión real, actual, inminente, que ahorita lo vamos a mencionar. Este, claro, considerar otras opciones antes del uso de la fuerza. Eh, sí, fíjate que el compañero que comentó aquí, la ley indica que la fuerza letal puede ser utilizada cuando exista exactamente. Ese es uno de los principios, ya lo mencionamos, o sea, que sea necesario, o sea, si es necesario usar la fuerza, por supuesto. Aquí está el policía. Ok, Ismael, gracias que comentas. Ciertamente, qué bueno que está el video, ¿verdad? Que podemos ilustrar, porque hubiera pasado el otro ejemplo que mencionaba el compañero, Edgar. Hay cosas que se van a juzgar en el momento, pero es ahí donde la técnica o la estrategia debe de trabajar de la mano. Si somos dos o tres que estamos interviniendo, pues alguien que documente. Recordemos que la documentación es importante para poder robustecer lo que vamos a plantear en el IPH. Algunas instituciones sí los dotan de esas bodycam para documentar, algunos con su propio teléfono, algunos desde la CRP o tal vez de otras instancias, otras formas de documentar, pero sí los hacen. Cuando no existe, pues lamentablemente tendrás que establecer bien en tu narrativa, en IPH y demás para poder establecer cronológicamente cómo sucedieron los hechos. Sí, exactamente, si hay proporcionalidad, exacto. A eso se refiere la proporcionalidad, el hecho de que exista, que ustedes con este video ubiquen los principios que estamos mencionando. ¿Era necesario el uso de la fuerza? Por supuesto. ¿Era legal? Sí. ¿Era el otro principio de la proporcionalidad? Por supuesto, sí. ¿La racionalidad? Sí, porque parece que nada más una vez dispara, pero con un disparo pudo neutralizar. Entonces, se están cumpliendo los principios que estamos leyendo en este momento. Ok, sí. En cuanto a los derechos, la violación de derechos humanos, fíjate que pues tendrá que revisarse cada caso, ¿verdad? Porque muchas veces se prejuzga o se establece algo más allá de que pues es que se dedicaban a esto o que porque traían tatuajes, no sé, muchas cosas que a veces se pueden malinterpretar. Exacto, gracias al compañero que tiene CSC, la falta de conocimientos. Y sí, prefiero tener conocimiento a necesitarlo cuando vaya a aplicarlo, ¿verdad? Javier, pues mira, lo que se ha hecho es que se hacen recomendaciones ante derechos humanos. Tú vas y porque necesitas
La propia ley, más adelante vamos a ver, la propia ley nacional de uso de la fuerza dice que tú tienes derecho a la asistencia jurídica, psicológica y médica. Porque el hecho de que tú utilices tu arma de fuego contra alguien y ver que causaste un daño o inclusive que perdió la vida la persona, quienes lo hemos hecho o lo han visto, de verdad que no se imaginan la cuestión psicológica que hay detrás de hacer uso de tu arma de fuego, porque es un impacto bastante, porque puede ir inclusive con tus valores morales, valores religiosos o algo tan sencillo. No esperas quitarle la vida a alguien cuando tú vas a brindar el apoyo, ¿verdad? Ok. Sí, recuerden que mencioné ayer o hoy también el hecho de la ley nacional, perdón, la ley general de víctimas. Habla en el apartado, en el artículo 4, si no me recuerdo, las víctimas potenciales. Nosotros como servidores públicos, al encontrarnos en una situación de riesgo como esa, somos víctimas potenciales porque estamos estableciendo nuestra presencia para proteger a otra o a otros o a terceros, poniendo la vida nuestra. Entonces somos víctimas potenciales. En nuestra calidad de víctima potencial podemos pedir y solicitar lo que haya a derecho. Ok. Sí, gracias, Jacqueline. Sí, los policías en la capacitación, de verdad se les dice, al menos su servidor siempre les hago énfasis, les mando información para que lo lean y todo, pero pues otro tema también de la cultura de la lectura. Nos dice Atenea, en el caso de derechos humanos me refiero. Ah, ok, bueno, ya. Gracias por ilustrarme. Mira, ese es uno de los paradigmas o tabús que existe en la policía. Es que, híjole, ¿qué va a pasar con derechos humanos? Y es que derechos humanos, ¿qué va a pasar? Pues tal vez que te haga una recomendación. ¿Qué va a recomendar? Que se profesionalice, que se capacite al personal en el uso de la fuerza, en el uso de candados de manos. Muchas veces sucedió a diferentes municipios que llegaban la recomendación de derechos humanos y pues pegaban el grito en el cielo, híjole, es que llegó derechos humanos y que esto está prohibido hacer uso de candados de manos. Oye, pero ¿por qué no? Pues es que derechos humanos así lo dice. Pero no entendían o a qué se refería el hecho de la recomendación o inclusive cambiarle el nombre. No, pues es que no son candados de mano, son aros de restricción temporales o son dispositivos, etcétera. Los nombres que se establecen, pero si nos vamos a la ley, dice candados de mano o esposas. Entonces, si está establecido en la ley, pues lo podemos utilizar el nombre tal cual así se escucha. Exacto, sí, o sea, obviamente si tu actuación va más allá y tienes que afectaste a un tercero, entonces tú tendrás que asumir la responsabilidad. Acuérdate que incurrimos en responsabilidades administrativas y penales. Sucedió un caso aquí en el estado hace unos años en el cual detuvieron a una persona que estaba bajo los influjos del alcohol y al momento de llevarla al suelo y controlarla, la compañera utilizó una mala técnica. Puso la rodilla en el cuello de la persona estando en posición tendido, estaba boca abajo. Entonces, al estar en esta posición, la persona se broncoaspiró, pero no era o no es necesario poner la rodilla en el cuello cuando ya tienes controlar entre 2, 3, 4, 5 policías. No sé si me explico. Entonces, ahí sí estás incurriendo en una responsabilidad penal. Gracias, Atenea, por tus aportes. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos con el siguiente video, que esto es un poquito más, a ver si los pongo y ahorita lo revisamos. A ver, es este. Me dicen si se escucha, por favor. Se vivió un enfrentamiento a balazos entre sicarios y autoridades en el municipio de Salinas Victoria, que dejó como saldo a 5 personas sin vida, 3 policías y 2 agresores. Un implacable operativo policial por tierra y por aire. Por lo menos 200 efectivos de las corporaciones de Fuerza Civil, Agencia Estatal de Investigaciones, Guardia Nacional y de las policías municipales cercaron al grupo armado en la localidad de Los Villarreales, un poblado de 633 habitantes.
inició cuando un policía acudió a indagar un reporte a una finca ubicada en el kilómetro número 39 de la carretera Colombia, pero fue asesinado a balazos por los delincuentes que estaban en una vivienda. Al llegar los primeros agentes y policías, fueron recibidos a balazos. Los agresores utilizaron armas de alto poder calibre 50. Así lo confirmó Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, en una red social. Los grupos tácticos con unidades Black Mamba de Fuerza Civil y otros vehículos del ejército blindados realizaron una intervención para neutralizar a los agresores. Luego de un intercambio de disparos entre delincuentes y autoridades que duró cerca de una hora, finalmente fueron abatidos 2 agresores, pero 2 policías de Fuerza Civil murieron durante el enfrentamiento y en el cumplimiento del deber. Las autoridades reportaron que durante diferentes despliegues de operativos que efectuaron, lograron la captura de 5 integrantes de una célula delictiva. Imágenes Jonathan Martínez, Ernesto Ochoa. Muy bien. Tenemos otro supuesto aquí sobre el uso de la fuerza, en el cual quisiera que me comentaran si se cumplen o no los principios que hemos estado mencionando, por favor. Quien quiera participar, levanta la mano o pueden escribir, por favor. Ok, ¿sí me siguen? Sí, bueno, maestro Javier, ¿sí se escucha? Ok, gracias. Muchas gracias. Ok, está fallando mi internet, una disculpa. Sí, efectivamente. Ok, gracias. A ver, por favor, Lorenzo, adelante. Toma el uso de la voz. Sí, buenas tardes, maestro. Mire, Buenas tardes. a lo que debe observar en el video es que los policías, primeramente, ingresan a un lugar eh, utilizando la fuerza pública, por supuesto, ¿no? La fuerza, pero se ve que no, aparentemente no llevan con una orden, que se da el requisito para poder ingresar a un bien inmueble autorizado por un juez de control. Simplemente ingresan al bien inmueble de manera violenta, deduciendo, ¿no? Que en el interior se está cometiendo o se está llevando a cabo un ilícito, pero están violentando todos los principios al ingresar de manera sin solicitarle el ingreso, ¿no? Porque debería alguien autorizarlo a ingresar a ese bien inmueble. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor, quiere hacer uso de la voz?
Sí, claro. Adelante, maestro. Unos minutitos, el maestro se va a volver a reconectar, por favor. A ver, gracias. No sé si me escuchan. Sí, ahí ya lo escuchamos. Ay, gracias. Es que falló un poco mi laptop. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu aporte, compañero. Efectivamente, hay una actuación ahí que hay que analizar. Sin embargo, trasciende un poquito más. ¿Alguien quiere participar, por favor? La compañera Nina tiene la mano levantada. Adelante, escuchamos, por favor. Bueno, creo que aquí volvemos a retomar lo de hace un rato, ¿no? O sea, tendríamos que analizar bien la situación y cómo se dio todo, pero independientemente de eso, si nuestros agentes em, llegaron y la situación comienza a suscitarse así de un encuentro y les empiezan a tirar, pues ellos no se van a quedar con la mano quieta diciendo, pues ya paren, contrólense, no queremos hacerles daño. Por lógica, pues ellos tienen que reaccionar y hasta en cierto punto, pues defender su vida. O sea, ellos no van a estar, ¿cómo le explico? Ellos no son personas que mandan ni el gobierno ni la sociedad a morir directamente solo para salvarnos o para que todo se dé de buena manera. Ellos también tienen que actuar y defenderse. Entonces, pues aquí también el uso de la, ¿cómo es? Uso de la fuerza, pues yo sí lo considero que está, permitido, ¿no? Unos minutitos, el maestro tiene problemas con su conexión. Sí, no se escucha, es que el maestro se desconectó, pero ya está tratando de reconectarse. Permítanos unos minutitos, por favor.
Hola, hola, buenas tardes nuevamente. Gracias, qué amables. Estoy tratando de restaurar esto. Se me apagó la computadora y el internet. Entonces ya estamos aquí de vuelta. Gracias. Gracias, qué amables, retomando. Gracias, Nina, por tu aporte. Estabas mencionando, alcancé a escuchar que comentabas que tenemos que analizar la situación, ciertamente, porque en este video que les presenté, pues se reportó que unos compañeros policías llegaron a un lugar a pedir información, a investigar algo y fueron asesinados en el lugar. Como fueron asesinados los compañeros, pues se desplegó ese fuerte operativo en el cual incluía diferentes autoridades y tuvieron que intervenir y hubo un enfrentamiento. O sea, utilizaron la fuerza hasta lo más que se pudo para poder detener y neutralizar a los agresores. La intención de este otro video era visualizar la diferencia, ¿no? De la proporcionalidad, de la legalidad, de la necesidad, etcétera, porque vean, o sea, cómo partimos del primer caso de una agresión hacia un compañero que también hizo uso de la fuerza letal, hasta el otro que hubo un despliegue operativo bastante grande y que pues si analizamos este caso, pues hay muchos más que han suscitado, como el de hace unos días, lamentablemente en el estado de Jalisco, los compañeros que fueron agredidos, pues es lamentable esta situación, ¿no? Entonces, son muchas cosas que se pueden presentar y que al final de cuentas el compañero policía, ya sea en función de primer respondiente o en la función que esté realizando de preventiva, tendrá que actuar y valorar y recordar todo lo que dice la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y aplicarlo de acuerdo a la situación, de acuerdo al nivel de riesgo, de acuerdo a la resistencia que se esté presentando, porque va a depender de lo que haga su vida, va a depender la vida también de los demás. Entonces, todo lo que haga el compañero va a trascender mucho más allá. Muchas gracias. ¿Quisiera retomar nuevamente la palabra, Nina, o podemos continuar? Ok. ¿Alguien más quiere hablar o comentar algo acerca del video, por favor? Si no, podemos comentar. Ok, avanzamos. Entonces, después de haber visto los principios para el uso de la fuerza, avanzamos con el artículo 6, el impacto que debe tener o que se genera de el uso de la fuerza. Es decir, cómo voy a realizarlo, o sea, qué tengo que hacer para aplicar el uso de la fuerza. Nos dice este artículo 6 que primero va a ser la persuasión. Ya vimos los principios. Vamos a establecer el primero. Es necesario que yo utilice la fuerza. Y con esta actuación, con esta forma de intervenir, voy a aplicar la fuerza. ¿A qué creen que se refiere? ¿Cómo aplicamos o cómo aplicarán ustedes la persuasión? Por favor. ¿No? ¿Alguien? Oh, gracias. Excelente, Adrián. Muy bien. Esa es la intención, interactuar. Gracias, Elías. Muy bien. La finalidad es esa, de que utilicemos, ya estamos presentes en el lugar. Vamos a ver que el primer nivel de fuerza es la presencia policial. Después vamos a utilizar el siguiente, que es la verbalización o uso de comandos. La persuasión se refiere a eso, convencer, utilizar palabras, gesticulaciones, señas, todo lo que esté a mi alcance para convencer a la persona que desista, que tire el machete, que suelte el arma, no sé, todas las indicaciones que usted quiera decirle, pero es convencerlo, vamos a persuadirlo. ¿Para qué? Para evitar que llegue a consecuencias ulteriores. ¿Recuerdan lo que mencionábamos ayer en el artículo 132, fracción 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Nos dice, el policía está obligado a realizar todos los actos necesarios para evitar que lleguen a consecuencias ulteriores, ¿sí? Entonces, la persuasión
se refiere a eso. Entonces yo voy a utilizar todo lo que esté a mi alcance. Los vehículos oficiales vienen equipados con altoparlantes, con algunos comandos de voz ya utilizados como para que se alejen las personas, prohibido estacionarse, detenga su marcha. O sea, todo lo que tú quieras decirle va a ser a través de lo que tú dispongas para convencer a la persona que desista de su acción o controlarla, ¿no? En el caso, pues, por ejemplo, pedirle que baje del vehículo, que levante las manos, no sé, alguna indicación que tú quieras que haga para asegurarte de que todo está bajo control o de controlar la situación. Luego tenemos la restricción del desplazamiento, pues esto está literalmente claro. Voy a evitar que la persona avance, que se retire. Y es ahí donde a veces entra este tema de la violación a derechos humanos, porque aquí en la restricción del desplazamiento vamos a aplicar los niveles de contacto. Eso es muy importante. Vamos o se maneja de diferentes tipos algunos pilares, algunos temas esenciales del primer respondiente, como lo estamos viendo que es el uso de la fuerza y el otro va a ser los niveles de contacto, que bien se aplican cuando estamos en el tema o en una interacción con el ciudadano en aplicar el control provisional preventivo. Vamos a verlo más adelante a qué se refiere. Es bastante interesante porque voy a restringir el desplazamiento de alguien. ¿Y cómo lo hago? Necesito saber la técnica. Necesito saber dónde está fundamentado que yo puedo marcarle el alto a alguien. Va a decir, oye, pues es que soy un ciudadano y estoy disfrutando de mi libertad de tránsito, como muchos videos que hemos visto, del artículo 16, el artículo, no sé, todos los artículos que mencionan de la Constitución y de otras leyes para poder ellos decir que no te acerques, que los dejes caminar. Pero si es necesario intervenir, pues tendrán que tomar en cuenta estas formas de que llega a aplicarse la fuerza. La sujeción. Para poder utilizar o colocar los candados de mano, necesito tener contacto con las personas, necesito tenerlo controlado primero, como mencionaba hace rato una compañera, someterlo, ¿sí? Tenerlo en una situación que no represente riesgo, y es a través de la sujeción. Cuando aplicamos una técnica de control, una palanca, una hiperflexión, no sé, todo lo que usted quiera hacer con las extremidades superiores e inferiores, e inclusive algunas partes del cuerpo para poder aplicar un punto de control y tener reducido el riesgo con la persona. Entonces, la sujeción la podemos aplicar siempre que vamos a detener a alguien. La inmovilización, a través de los candados de manos o de esos dispositivos de restricción de manos o de extremidades superiores, ¿sí? O inclusive, en una ocasión nos tocó detener a una persona que no tenía un brazo. Entonces, ¿cómo colocas las candados de manos? Tienes que colocarlo de alguna manera de restringir la mano o los pies, no sé, buscar la manera de que tú puedas inmovilizar a la persona. Se puede utilizar también el bastón policial PR24, el bastón retráctil o algún otro instrumento que me ayude a inmovilizar las extremidades superiores, inferiores o a todo el sujeto. Tenemos la incapacitación. Cuando tú utilizas tus armas menos letales, como el PR24, vas a golpear o tienes que hacer golpes a ciertas partes del cuerpo. ¿Cuántas veces no han golpeado a las personas, los policías, en las piernas o en las pantorrillas, en los brazos, para tener esa disfunción motora de las extremidades? De esta manera se puede controlar incapacitando. Tal vez pudiera llegar a una lesión mayor, pero no genera un riesgo de pérdida de vida. Luego tenemos la lesión grave. Estas lesiones que cuando utilizamos la fuerza letal son en algunas partes del cuerpo que tal vez no pierda la vida, pero si no le das la atención pudiera tener la pérdida de la vida. Entonces, todo esto podemos causar con el uso de la fuerza. Y por supuesto, el último punto, que es la muerte. Pudiera una persona perder la vida en el uso de la fuerza, pero no es la intención. O sea, yo no utilizo la fuerza para privar de la vida a alguien. Derivado de la intervención del uso de la fuerza, tal vez menos letal o letal, la persona perdió la vida. Pero debo de cumplir lo que dice la misma ley, que respetando los derechos humanos se proporciona la asistencia médica. ¿Ok? Entonces tenemos el artículo 6. Ahora vamos con el artículo que estamos mencionando hace rato, importante para cumplir o relacionarlo con los principios del uso de la fuerza. Este artículo, se los digo casi a los compañeros que se lo graben y lo tengan aquí pendiente, porque nos va a llevar a los niveles del uso de la fuerza. Es decir, ya conozco los principios, ya sé lo que puedo hacer. Ahora, ¿qué se considera una amenaza inminente?
que se considera una amenaza letal que el policía tiene que utilizar la fuerza letal. Aquí tenemos, por favor, estas 6 acciones que ahorita las mencionamos cada una de ellas, y quisiera que si ustedes, alguno me quiere compartir, si ubicaban este texto, si sabían que la ley dice que se considera una amenaza letal inminente el hecho de no soltar un arma de fuego o una réplica. Sí, vean, o sea, está claro lo que dice la ley y es aquí donde se cumple el principio de legalidad. Vamos al chat. Gracias, Elías. ¿Alguien quiere tomar la voz? Con gusto puede levantar la mano. Porque esto es la parte medular. Esto es lo esencial del uso de la fuerza. Porque ya me sé los principios. Ahora, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que sentir para que pueda decir, estaba en riesgo mi vida, era una amenaza letal, por lo tanto, utilicé la fuerza? El nivel que usted considere. ¿Sí me explico? Por favor, ¿alguien más quiere participar? Gracias, quien escribe en el chat. Excelente, así es, compañero. Mira, entonces, el tema del uso de la fuerza, sí, estamos analizando la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Entonces, tú puedes tomar en cuenta que el artículo 7 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza establece que el hecho, voy a ejemplificar ahorita aquí con esta réplica que tengo, vean, hasta se martilla, este movimiento, inclusive, hasta se puede acerrojar como un arma de fuego de verdad. Entonces, tú ves esto en la calle o en la noche o escuchas esto, si eres policía, ¿qué vas a pensar? ¿Te imaginas que sea de juguete? O sea, aquí porque yo les estoy diciendo y tal vez porque tiene la punta del cañón en color naranja, pero cuando la persona ha sido señalada de haber cometido algo, un delito o una conducta que se pudiera ser un delito, entonces tú tendrás que analizar eso. Yo veo algo, yo estoy identificando algo y la ley, vean, lo elevaron a este nivel de que el policía o quien aplica la ley del uso de la fuerza tenga esa certeza jurídica de que no se sienta desprotegido. Cuando yo leí esto, cuando salió la ley, dije, qué maravilloso, porque le están quitando esa mentalidad a los compañeros policías de decir, es que híjole, y si era de juguete, es que híjole, me disparó, pero era un calibre 22, o era un revólver, o era un arma hechiza, o me disparó los pies, no sé. Los supuestos que puedan ustedes plantear, con este artículo se justifica el uso de la fuerza. ¿Sí? Yasmín, gracias. Sí. Cuando hablamos de servidores públicos, hablamos del uso legítimo de la fuerza, ¿ok? ¿Por qué legítimo? Porque está normado, porque está en la ley. Entonces, cuando un sujeto, una persona, apunta con un cañón, supongamos que usted interviene, vamos a plantearlo más adelante en las detenciones. Vamos a imaginar que la persona tiene esto en la cintura. Pues yo puedo ver que tiene un objeto, no veo si es un arma de fuego o no. Al momento que él desenfunda o la saca de donde lo tenga guardada, y lo que dice aquí, apunta o dirige el cañón hacia alguien. Eso para mí es una amenaza letal inminente. Entonces, para hacer el uso de la fuerza, lo dice la misma ley, debe ser real, porque está pasando, porque sí veo la amenaza, ¿sí? Actual, porque está sucediendo en este momento, e inminente, porque si yo no hago algo, va a suceder esto. Y aquí está, es una letal inminente esta, ¿vale? Entonces, aquí está la clave para el uso de la fuerza, sobre todo en el uso de la fuerza letal, porque si alguien me apunta con un cañón de un arma o una réplica, no voy a utilizar comandos verbales. Ya la ley me dice que debo usar la fuerza, pero ¿qué nivel? El que usted considere en ese momento, de acuerdo a lo que esté percibiendo en sus sentidos, en atención al principio de proporcionalidad por la resistencia que está presentando la persona. También en algunos casos nos ha sucedido que reportan robo a mano armada y pues cuando llegamos a veces, si se les alcanza o se les detiene a las personas, pues esto lo tiran. No, pues ya estuvo, ahí queda. Ya no tienes que utilizar
la fuerza letal, ¿sí? Luego también dice la acción de no soltar un arma de fuego o réplica. Si ya diste indicaciones verbales y se resiste, es una amenaza letal inminente. La acción de poner en riesgo la integridad física de una persona con un arma punzocortante. Ya decíamos hace un momento, lo que vimos en el video. O sea, una persona está amenazando a otra con un arma punzocortante. Para poder describir a qué se refiere, pues todo entendemos que puede ser cualquier objeto que tenga filo, ¿verdad? Que tenga punta, que represente un riesgo para poder causar una lesión. Entonces, eso es una amenaza letal inminente, por lo tanto, puedo hacer uso de la fuerza. Él es la acción de disparar un arma de fuego. Lo que planteaba el compañero hace rato aquí, de que alguien me dispare a los pies o me dispare para amedrentarme porque quiere que yo me vaya. Eso es una amenaza letal inminente, ¿sí? Y los disparos de advertencia ya no existen. O sea, los compañeros no, bueno, yo no les digo ni les sugiero que hagan. Si vas a hacer uso de tu arma de fuego, entonces desenfunda, analiza, si hay un nivel de riesgo, utilízala. Pero sabes que está justificada, como decíamos ayer, fundada y motivada. ¿Sí? Fundada porque está establecido en este artículo, está en la ley, y motivada porque la situación así lo amerita. ¿Ok? Entonces, eso también es un tema bastante delicado que a nivel nacional sigue siendo, en muchos casos, una falta o infracción administrativa el hecho de que una persona haga un disparo al aire. Supongamos que esta arma que yo tengo aquí es legal, porque pertenezco a un club cinegético. Y tal día hago disparos. Pero como es legal el arma, pues no estoy cometiendo un delito. Sin embargo, recuerden que los proyectiles pueden llegar y lesionar a alguien. Entonces, eso debería, a mi criterio, elevarse a delitos. O si está en alguno de sus estados, pues qué padre, ¿verdad? Porque hay un problema con las armas de fuego y es que a nivel nacional hay muchísimas armas ilegales. ¿Ok? Bueno, aquí también habla acerca de manipulación de explosivos y tendientes a perturbar sistemas de emergencia. No sé, hay muchos casos que a veces atentan con ciertos artefactos que transgreden a los demás, como los famosos drones, por ejemplo, ahorita con explosivos, pues es una amenaza también letal inminente. ¿Ok? Preguntas, comentarios, por favor. ¿Dudas que tengan? No, ok, estamos en tiempo, maestro Javier, ¿estamos bien o podemos continuar tantito o continuamos la siguiente sesión? Por respeto a al horario de ustedes también. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Ah, qué amable, gracias, Yasmín. Ajá, ándale, exacto, gracias, qué amable. Bueno, vamos a ver esta otra lámina y por respeto a ustedes vamos a concluir aquí, ¿ok? Vean, el tema también de los protocolos, la misma ley nos dice que cada estado, cada institución debe elaborar sus propios protocolos. ¿En qué sentido? Que se deben de considerar todos los aspectos de las sociedades, desde las mujeres, niñas, adolescentes, adultos mayores, etcétera. Aquí les presento una imagen de una actividad que se estaba haciendo de detención. Sabemos que la participación de las compañeras policías en función del primer respondiente es necesaria, porque para detener, pues no hay algo que diga tiene que ser detención mujer con mujer, no hay en ningún lado. Sin embargo, en el tema de la inspección sí hay sugerencias. ¿Sí? Por ahí está también un protocolo que existía o que algunos estados los tienen, del protocolo de detención de personas que se identifican como miembros de la comunidad LGBT+. Algunos compañeros dijeron, no, pues es que eso es un exagerado. Oye, no, porque estamos actuando en atención a respeto a los derechos humanos y actuando con perspectiva de género. ¿Cuántas veces en algunos operativos no se toma en cuenta que hay mujeres, hay niños, hay personas en situación de vulnerabilidad y se hace uso de la fuerza cuando se utiliza agente químico y pues hay niños, mujeres contaminados, inclusive escuelas, guarderías, o sea, todo eso debe considerarse en el uso de la fuerza, sobre todo estos operativos para el restablecimiento del orden público.
¿sí? Entonces, el artículo 8 nos habla acerca de eso, que los procedimientos y protocolos deben estar establecidos con base a lo que demanda la misma Constitución y esta ley. Bien, preguntas, comentarios, por favor. Vamos a cerrar la sesión para que descanse por respeto también a su tiempo. Ok, si no hay preguntas, vayan revisando, por favor. Dado caso que se hagan evaluaciones, pues vamos a tocar algunos temas de los que ya hemos mencionado. Los principios son muy importantes que lo sepan, porque esto es fundamental. Cuando lleguemos al tema de las detenciones, ustedes van a participar y van a plantear escenarios en los cuales tengan que hacer uso de la fuerza. Van a tener que decir qué niveles utilizaron, qué principios o cuál fue el motivo o circunstancia por el cual ustedes utilizaron la fuerza, los niveles que vamos a ver más adelante, ¿ok? Gracias a ustedes, sí, el tema del uso de la fuerza, créanme que inclusive presencial, me gusta darlo muy dinámico, muy práctico, porque es necesario que los compañeros conozcan todos los mecanismos que hay para hacer el uso de la fuerza. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, ¿verdad? Por su tiempo y por estar aquí presentes. Saludos desde el Caribe mexicano, de aquí del hermoso estado de Quito. Gracias, hasta luego. Cuídense. Maestro Javier, Sí, maestro, muchas gracias. Buenas gracias. noches a todos. Ahorita en un momento les comparto el link para la asistencia y también en el grupo de WhatsApp que tenemos, ahí también se los comparto. Y nos vemos el próximo martes. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Claro que sí. Saludos, un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches.